Asimismo, ayer en la exposición que hacía el doctor Velasco, él manifestaba que el proyecto buscaba garantizar equidad. La pregunta que nosotros hacemos es, de acuerdo, si es la equidad, ¿cómo vamos a garantizar la equidad? En este momento, como está planteado el proyecto que se discute hoy, quien va a garantizar la equidad es el Fondo de Inversión Regional. Pero ese Fondo de Inversión Regional va a ser manejado por un órgano colegiado. Es decir, que ese órgano colegiado se va a encargar de administrar todos los recursos para garantizar la equidad. Solo que en el articulado de la ponencia no se dice cuáles van a ser los criterios que va a emplear o que va a utilizar o que va a tener en cuenta ese Fondo de Inversión Regional. Se deja abierto, simplemente se dice que en ese Fondo de Inversión Regional el manejo lo van a hacer los departamentos y los municipios que van a tener mayoría frente al gobierno, pero no se menciona cuál criterio se va a emplear para la asignación de los recursos. Es decir, que no se habla de criterios técnicos, lo que nos podría, de criterios técnicos ni de indicadores, criterios que nos puedan garantizar la transparencia e indicadores que nos puedan garantizar la efectividad. No se mencionan los criterios, lo que puede llevarnos a un escenario de politización en la asignación de estos recursos y en consecuencia no estaríamos avanzando mucho frente a lo que hay, porque si lo que se quiere es combatir la corrupción, hay que establecer explícitamente los mecanismos, los criterios, los indicadores de transparencia y efectividad que justifiquen la reforma. Y esos criterios en este momento no existen. Es más, estamos supremamente preocupados porque se habla es del Plan Nacional de Desarrollo. Se dice que lo que va a regir la asignación de los recursos será el Plan Nacional de Desarrollo, y un Plan Nacional de Desarrollo es algo coyuntural, es de un gobierno, es a 4 años. Pero en ningún momento se habla de las agendas de competitividad a nivel regional que hacen parte de los planes de exportación de los departamentos o de las regiones, como en el caso de Bogotá y Cundinamarca, o de las regiones como la Amazonía y la Orinoquía, sino que deja abierto el tema y dice al Plan Nacional de Desarrollo, es decir, que va a seguir siendo muy coyuntural y no presenta unos criterios a largo plazo, como el gobierno inicialmente lo dijo, que se trataba de grandes inversiones, de inversiones a largo plazo. Eso no se está cumpliendo, eso no está previsto en el articulado. Nos parece que ahí hay también que introducir, y es la propuesta que hacemos, modificaciones para garantizar que no se vaya a politizar este proceso en la asignación de los recursos. Cuando ayer se mencionaba por parte del senador Roy Barreras que el departamento del Quindío iba a recibir muchísimo dinero, y empezaban también a decir que muchos municipios de Colombia van a recibir mucho dinero, y ese es el mensaje que se le está enviando a los departamentos de Colombia. Por eso es complicado votar negativamente, porque entonces va a parecer como si estuviéramos en contra del aumento de los ingresos en las regiones. No, nosotros queremos que se aumenten los ingresos en las regiones y que sean para todos, pero no podemos decirle a los municipios de Colombia
que van a aumentar sus ingresos en tantos miles de millones de pesos, porque todavía no se han definido los porcentajes. Es decir, que esa tabla que se ha leído por parte de los ponentes es una tabla hipotética, son proyecciones, pero nadie a ciencia cierta sabe si van a ser esos ingresos o no, porque no se han establecido los porcentajes. Nosotros proponemos, como lo decía el doctor Velasco ayer también, que se incluyan los porcentajes. Si los porcentajes se definieran, habría claridad en el debate y en la deliberación. Los municipios productores tendrían claridad de cuál va a ser el desenlace de este proyecto. Y que no dejemos esto a la ley, sino que de una vez demos esas claridades en el proyecto, para que ahí sí los productores y los no productores sepan exactamente cuál es la realidad de las cosas. Como es un tema que está indefinido en la indefinición, también eso nos parece que hay que rectificarlo, ajustarlo en el texto del proyecto. Pensamos que este proyecto tiene que, de igual manera, promover más la participación ciudadana, porque no se han llevado a cabo las audiencias que el proyecto amerita. Es necesario, es indispensable que estos proyectos estratégicos para el país y estas decisiones que son de carácter histórico den cabida a la participación ciudadana. Incluso el tema del interés general y de la equidad es un tema que, a la luz de las sentencias de la Corte Constitucional, no se puede entender como el mero ejercicio de las mayorías o ni siquiera los beneficios para las mayorías, sino que también debe contemplar la perspectiva de los derechos fundamentales en el caso individual o de los derechos de las comunidades en el caso colectivo. Es decir, hay unos derechos de las comunidades, particularmente los municipios productores, que nos lleva a analizar este tema del interés general en ese contexto. Por eso se necesita participación ciudadana, se necesita acompañamiento de la sociedad civil, y frente a este proyecto eso no ha pasado. Nos parece importante que en el proyecto haya quedado el tema ambiental. El tema ambiental también hay que llevarlo al tema de las multinacionales. El gobierno en la exposición de motivos dice que no van a revisar las tarifas, y van a revisar en la ley, frente a la ley vigente, modificaciones en lo que tiene que ver con la distribución, pero no en lo que tiene que ver con el cálculo de las tarifas. Ahí llamamos la atención porque realmente hay que hacer un mayor esfuerzo en ese sentido. Y también en el tema ambiental tenemos que abrirnos a lo que es el terreno de la energía alternativa. No hay claridades tampoco en cuanto a innovación y tecnología, cuando se expresaba ayer por parte de los ponentes que podían contar los ciudadanos de Colombia con la certeza de que iban a tener financiación para acceder a la educación superior, maestrías y doctorados. Eso no está claro tampoco en el proyecto. Yo pienso que entre más demos claridades frente a esta discusión, que es una discusión trascendental, más vamos a encontrar más posibilidades de encontrar un equilibrio y una armonía y una integridad, que es otro valor fundamental en la discusión del proyecto, y una lealtad, no que diga que ella es lealtad, pero es una lealtad en el suministro de información, algo así como poner las cartas sobre la mesa acerca de los porcentajes con los cuales se va a hacer la reforma.
Nos parece que en el tema de educación hay que hacer más en Colombia. Y hay que integrar esto con lo que es la innovación y la tecnología y la educación superior. También en materia de seguridad ciudadana y en materia de bienestar de las fuerzas militares, porque está ligado a la competitividad y está ligado también a lo que van a ser las mismas explotaciones petroleras. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo y ahí estamos haciendo una propuesta, porque en este momento el país se abre también a un tema de distribución de recursos para las ciudades, y las ciudades necesitan seguridad urbana, y el gobierno ha manifestado que no tiene los recursos para impulsar esta política y la política de bienestar de las fuerzas militares. Asimismo, nos parece que hay que establecer mecanismos para que los municipios puedan invertir en dotaciones. Hoy en día, ¿cuál es la realidad de inversión de un alcalde y de un gobernador? Tiene que seguir construyendo colegios, pero no puede invertir en calidad de educación. O tiene que construir hospitales porque ese es el mandato, pero no puede invertir tanto en dotaciones porque hay restricciones legales frente a esto. Ahí hay que trabajar. Porque muchas veces también cuando se habla de la corrupción en regalías, el origen es ese. Porque simplemente son infraestructuras, pero no el tema de dotaciones. Hay que crear un marco legal para que se avance en ese sentido. Y hay que revisar, para finalizar, 2 puntos. Revisar los criterios de pobreza. Se plantea que para el fondo de compensación se va a analizar el tema de pobreza, pero tenemos que ponernos de acuerdo en qué indicadores vamos a utilizar. Si los indicadores van a ser meramente NBI, que son indicadores relacionados más que todo con el tema de vivienda, o si vamos a introducir otros indicadores que nos permitan avanzar en temas de educación para medir la pobreza, como a nuestra manera de ver debe ser. Finalmente, estamos proponiendo que se establezcan mecanismos de financiación para elaborar los proyectos de preinversión. Si no hay una asistencia y un apoyo financiero a través de un fondo que cofinancie la elaboración de los proyectos técnicos, muchos de los municipios de Colombia se van a quedar sin los recursos, porque no van a ser aceptados. ¿Por qué? Porque no van a llenar los requisitos, porque los proyectos no fueron elaborados de una manera técnica. Entonces el gobierno tiene que promover el acompañamiento técnico para que los proyectos tengan viabilidad y los proyectos sean una realidad. Ahí dejo, presidente. Muchas gracias.